oyentes, aquí tenemos hoy una primicia. En cápsula, hoy tenemos cápsula religiosa. Vamos a hablar de una persona que es una montaña de religiosidad, que la tenemos invitada para hoy. Y más o menos estamos hablando de Franklin Valencia, un gran héroe de la religión, amante de Cristo, consagrado a la palabra de Dios. Entonces, dígame, Franklin, ¿cómo le ha ido a usted? ¿Cómo usted se desarrolló y en qué área usted se desenvuelve? Bueno, yo soy arquitecto, he egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Usted es egresado de la UAS. Sí, señor. ¿En qué año usted terminó la arquitectura? 1985. Oh, ya usted es un arquitecto de larga data. Entonces, en esos caminos de la arquitectura, ¿cuándo encontró al Señor y dónde lo encontró? Bueno, al Señor lo encontré desde mi nacimiento, vengo de una familia cristiana y toda mi vida he conocido al Señor. Okay, entonces, hay altas y bajas que pasan en su juventud, pero siempre el amor a Dios ha sido mi prioridad. usted sabe que nada es recto, la vida sube y baja, y como somos imperfectos, eso es producto de nuestra imperfección, que es la arquitectura humana, es así imperfecta, porque no hemos encontrado aquí en la tierra todavía el ser humano perfecto, ¿no? Según yo entiendo. Entonces, bien, vamos a hablar. Entonces, ¿usted se organizó en la misma iglesia que su familia o usted buscó otra iglesia? ¿Cómo fue eso? No, mi abuelo fue pionero de esta iglesia, fue de los pioneros que llegaron del extranjero, especialmente de Puerto Rico. Y conozco la mujer de toda mi vida, pero lo que me hace mantenerme en esta denominación es haber estudiado la palabra de Dios. Okay. Entonces, basado en la palabra de Dios, es que nuestra iglesia hace las doctrinas. Okay. No son las doctrinas de hombres, sino basadas en la palabra de Dios. Correcto, entonces viene desde mucho tiempo. Entonces, pues, basado en eso, usted llegó a la iglesia adventista. Sí, adventista del séptimo día. Sí. Sí. Y se ha quedado ahí para toda su vida. Es un hombre perseverante, hay que perseverar. Eso está importante. Entonces, bien, hablando de la palabra de Dios, ¿cuáles son sus funciones en la iglesia? Bueno, en la iglesia adventista central de Santiago, que está aquí en la Hermana Mirabal, yo soy anciano de la iglesia. Es anciano de iglesia, correcto. Dirigente. Correcto. Entonces, bien, hablando de la Biblia, como gran conocedor de la Biblia, ¿cuáles son los temas que más le emocionan, que usted se siente más identificado con ellos dentro de la Biblia? Yo soy encargado en la iglesia del departamento de profecías y esa es un área en la que yo me desarrollo, pero no es mi única área, porque en la palabra de Dios todo está concentrado en Jesucristo. La Biblia es cristocéntrica. Todo lo que la Biblia habla, o sea, ojalá sea una historia que usted busque allí, la historia de José, la historia de David, todas tienen una connotación a la vida de Jesucristo y el cumplimiento de Jesucristo cuando viniera a la tierra. Ok, sí, pero entre todos esos temas, ¿cuál vamos a elegir para edificar a la población hoy? Ok, en el día de hoy vamos a hablar de Jesucristo y los pasos de Jesucristo en la tierra, cómo cumplió ciertas festividades que eran asignadas al pueblo judío, pero indicaban que cuando el Mesías llegara iba a cumplir esa festividad. ¿Cuál fue el primer paso a su consideración que dio Jesucristo aquí en la tierra? ¿El primer paso? Sí, el primer paso. Bueno, de esos pasos que usted me dice, de los pasos de Jesucristo en la tierra. Eso es cuando comienza su ministerio, porque Cristo duró un tiempo sin ejercer el ministerio. Su ministerio, según la profecía de Daniel capítulo 9, su ministerio comenzaría cuando él tuviera 30 años. Es decir, que su ministerio duraría 3 años y medio. Esos 30 años se cumplen en el momento cuando Cristo es bautizado. Ahí empieza su ministerio visible. Ok, ese ministerio visible, ¿cómo empezó a desarrollarse? Bueno, Cristo lo hizo de la siguiente manera. Cuando él va a ser bautizado por Juan al río Jordán, el Espíritu de Dios se manifiesta en forma de paloma y se oye la voz que dice, la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado,
en el cual tengo contentamiento. Pero antes que eso, cuando ya Cristo viene caminando, Juan, que era su primo, lo identifica porque el Espíritu le dice, entonces él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa expresión simbolizaba que el Cordero que era sacrificado durante 1800 años en el ritual judío, simbolizaba a Cristo, que era el Mesías verdadero. En ese momento Cristo iba a empezar su ministerio y en ese momento iba a hacer algunas actividades, como la vamos a ver dentro del desarrollo del tema de hoy. Ok, qué interesante, porque siempre hemos escuchado el Cordero de Dios, pero no sabíamos a qué se referían, y hoy ya sí sabemos a qué se están refiriendo cuando escuchamos esa expresión. Entonces usted me decía, en la continuación del tema que estamos... Sí, tan pronto usted me da la oportunidad, yo desarrollo el tema, y cualquier duda o pregunta que usted tenga, entonces... Correcto, adelante, adelante. Ok, por ejemplo, lo primero que tenemos que ver es lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, en el capítulo 2, Hechos en el capítulo 2, en el versículo 1, dice lo siguiente: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Dice cuando llegó el día del Pentecostés. ¿Qué significa eso? Es decir, que el Pentecostés tenía un día específico. En el ritual judío habían 7 festividades. Eso aparece en el libro de Levítico, en el capítulo 23. ¿Cuáles son las 7 festividades? Rápidamente. La primera se llamaba la Pascua. La segunda era lo de los ácimos, o panes sin levadura. La tercera festividad era la fiesta de las primicias. La cuarta era el Pentecostés, que es lo que vamos a tocar ahora. La quinta era la fiesta de la trompeta. La sexta se llamaba la fiesta de la expiación. Y la séptima era la fiesta de las cabañas. Cristo tenía que cumplir cada una de esas fiestas en su vida, porque todo eso era un ritual que simbolizaba la venida, el tiempo de la corrección, cuando Cristo llegara a la tierra. En el calendario de Dios, Cristo vendría en un momento específico. Mire por qué razón. La primera festividad, que se llama la de la Pascua, se celebraba el día 14 del primer mes judío, no enero, no, sino en su calendario, en el calendario judío. En el calendario judío. Se llamaba Abib o Nisan. El día 14 de Nisan, a las 3 de la tarde, se sacrificaba el Cordero Pascual. Cristo era el Cordero Pascual. Ahora, el Cordero que se sacrificaba todos los días, uno a las 9 de la mañana, otro a las 3 de la tarde, para beneficio del pueblo y ellos pudieran recibir el perdón, simbolizaba que un día vendría el Cordero verdadero. Por eso Juan lo identifica cuando Cristo viene caminando y el Espíritu le dice ese es, y Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque ellos sacrificaban un cordero. El judío entendía eso, ellos sacrificaban un cordero, pero era simbolizado el Cordero verdadero, que era Cristo. Cuando Cristo llega, tenía que morir el día 14 de Nisan a las 3 de la tarde, de un momento específico. El año anterior a la muerte de Cristo, mire qué cosa tan interesante, el año anterior a la muerte de Cristo, ¿qué pasó ahí? Sus discípulos le dicen a él, sus hermanos, no vayas a Jerusalén que te quieren matar. Él dijo, el día tiene 12 horas. Y Cristo se fue para otro lugar, pero después llega a la fiesta, escondido, porque él dijo, aún no ha llegado mi hora. Cristo sabía que el día 14 de Nisan, que podía ser cualquier día de la semana, que a él le correspondía morir, tenía que ser un viernes, no podía ser otro día. Mire por qué razón. Porque si Cristo moría el año anterior a cuando él murió, ese día 14 de Nisan caía un jueves. Entonces Cristo moriría un jueves, estaría en la tumba un viernes y resucitaría un sábado. Las festividades judías señalaban que no podía ser así. Cristo, que era el pan verdadero, que era la segunda festividad, donde lo dice en Juan capítulo 6, Cristo dice, yo soy el pan de vida, yo soy el pan verdadero. El maná que descendió del cielo soy yo, el que fue enviado. ¿Por qué? Porque el maná o el pan era colocado en el santuario de Dios solamente los sábados. Es decir, que Cristo, que era el pan verdadero, tenía que estar en la tumba un sábado, tenía que morir un viernes y entonces tenía que resucitar un domingo en el ritual. Si Cristo moría un año diferente al que murió, el ritual del santuario se dañaba. Okay, Cristo estaba cumpliendo con eso a la perfección. Entonces, amables televidentes, para continuar, primero vamos a hacer una pausa comercial y en breve retornamos con más de la palabra de Dios. Estudio Humanos, estudio musical. Ven y graba tu música con nosotros a un buen precio. Comunícate con nosotros al 809-241-1103.
ya en cápsula continuamos con este interesantísimo tema, desarrollándolo aquí para todos ustedes, amables televidentes. Continuamos. Bien, entonces lo que tenemos que tomar en cuenta es cómo Cristo cumplió cada una de esas cosas a la perfección. Entonces, Cristo, el año que le correspondía morir, vuelve y le dice a sus discípulos: Señor, no vaya a Jerusalén, porque los sacerdotes, los escribas y los fariseos y los herodianos estaban tratando ¿de qué? De asesinarlo. Pero el Señor dice: ya ha llegado mi hora. Usted sabía que ese era el momento de morir. Y en esa última semana de la vida de Cristo, según los evangelios lo narran, Cristo entró a Jerusalén 5 veces. 4 veces salió, porque dice la palabra que se iba a Betania y al otro día volvía al templo, dando las últimas instrucciones, porque él sabía que ya le correspondía morir, porque llegaba el momento de la Pascua, que caía el 14 de Nisan, caía viernes, que era cuando él tenía que morir, porque Cristo tenía que cumplir eso, y lo cumplió a la perfección, porque Cristo muere 14 de Nisan, dice la palabra de Dios, era día de la víspera de la Pascua, y estaba para comenzar el sábado. O sea que Cristo murió ¿cuándo? A la víspera del sábado, la puesta del sol del viernes. Nosotros le llamamos viernes, que es el sexto día de la semana, y cuando comienza el sábado. Porque el Señor en el mismo Levítico dice: de tarde a tarde guardaré mi sábado. Entonces Cristo, en la víspera de la Pascua, ¿qué dice? Y estaba para comenzar el sábado. Las mujeres que con él habían venido de Galilea fueron, vieron el sepulcro, porque estaba muerto, y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon drogas aromáticas y ungüentos para ungir al Señor. Cristo permanece en la tumba el sábado, como era lo correcto, porque el pan era colocado solamente los sábados en el santuario. Y el primer día de la semana, que era la fiesta de la primicia, que era la tercera, Cristo la cumple. Porque el día 16 de Nisan, Cristo resucita. Y cuando las mujeres van a ungirlo, se sorprende porque el Señor ya no estaba ahí. Había resucitado. Explícame lo de las películas, que estamos nosotros acostumbrados a ver muchas películas, que Cristo fue sacrificado en una cruz, que habían 2 personas más, habían 3 en la cruz, la gente... pedía popularmente que a quien iba a sacrificar era Cristo, que soltaran a Judas, algo así, ¿no? Sí. Es lo que dicen las películas. A Barrabás. Sí, entonces, lo que usted me está diciendo como que no coincide con la película, según mi interpretación. Entonces, explíqueme un poco de eso, por favor, para edificar a la persona, porque todos los pueblos del mundo están viendo la misma película. Lo que pasa es que las películas están basadas a veces en tradiciones y no lo que dice exactamente la palabra. Okay. La palabra de Dios es precisa y clara. Es real que Cristo murió en una cruz, es real que Cristo murió entre 2 malhechores, porque la profecía en el Antiguo Testamento ya lo indicaba. Y dice más, y dice, morirá, será entregado por uno de sus amigos, o sea, eso es una cuestión real, y después decía, que en su sepultura será con los ricos. ¿Por qué? ¿Qué simbolizaba eso? Que Cristo iba a estar sepultado en un sepulcro de ricos. ¿En qué sepulcro pusieron a Cristo según la palabra? En el sepulcro de José de Arimateo. Ni siquiera se había estrenado ese sepulcro. Y ahí fue que él colocó a Jesucristo, porque él era seguidor de Cristo, aunque a escondidas, no se sabía. ¿Por qué? Porque él era un tipo destacado en la sociedad judía. Pero lo que las películas indican, algunas cosas, o la mayoría, están correctas basadas en la palabra, otras distorsionan un poco. Pero tenemos que limitarnos a lo que la palabra dice. Ahora, con respecto a si Cristo murió entre 2 malhechores, así mismo fue. Y hay uno que le dice al Señor: acuérdate de mí cuando vengas de tu reino. Cristo le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Le dio la promesa de que sería salvo. El otro ladrón, el otro malhechor, no recibió la gracia de Dios porque no la quiso. Okay. Entonces, hablando un poquito, explíqueme un poquito, entonces, el día del Pentecostés, usted me dijo, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco del Pentecostés. ¿Qué es el Pentecostés? ¿Qué significa? Explíquenos esas cosas que nosotros queremos estar edificados sobre. La mayoría de las personas piensan que el Pentecostés fue la manifestación del Espíritu Santo sobre los discípulos. Es un acontecimiento secundario. Lo principal era algo que estaba sucediendo en el cielo. ¿Cómo sabemos eso? Porque la misma palabra de Dios lo dice. En el libro de Hechos, fíjese lo que dice. Vamos a buscarlo. No sé si usted quiere que le dé la explicación nada más o quiere que lo damos en la palabra. No, si usted quiere leer. No, lo que pasa es que porque como el tiempo es tan reducido, pero sí lo que quería decir es lo siguiente. Fíjese, cuando llegó el día de Pentecostés, ¿qué era el Pentecostés? La palabra penta significa 5. Por eso que se habla del Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Eso simboliza los primeros 5 libros que escribió Moisés. Penta. Pentágono. Tiene 5 lados. 5. Ahora, Pentecostés es 50. 5 de 10. 50. El Señor dice en Levítico 23. Te vas a contar
después de la fiesta de la primicia, que es la tercera festividad, o sea, después del día 16, te vas a contar 50 días, 7 semanas completas, y al día siguiente será el Pentecostés. ¿Cuántos días dura Cristo en la tierra? Muy sencillo. Vamos a buscar una palabra para que la gente no vaya a pensar que uno se lo está inventando. ¿No? Fíjense lo que dice aquí. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después que Cristo resucitó, que se fue al cielo, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, después que murió, se presentó vivo, resucitó, con muchas pruebas indubitables, no hay duda con respecto a esas pruebas, apareciendo durante 40 días. 40 días. Entonces, el Pentecostés, estamos en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Pero nota lo siguiente, lo interesante de este asunto. Cristo duró con sus discípulos, después que resucitó, ¿cuántos días dice la palabra? 40 días. ¿El Pentecostés cuántos días eran? 50. Por eso es que dice la palabra, que Cristo le dice, no se vayan de Jerusalén, manténganse unidos, porque dentro de no muchos días, o sea, dentro de 10 días, lo que le está diciendo, van a ver la promesa que oíste que el Padre dijo de mí. Había una promesa que era para Jesucristo. Jesucristo iba a ser ungido y entronizado en el cielo, en el santuario verdadero, según Hebreos capítulo 8 y Hebreos capítulo 9, que lo dice clarito el apóstol Pablo. ¿Qué le quiero decir con esto? Para que no se pierda el hilo. En el momento que Cristo asciende al cielo, 10 días después se manifiesta en el Pentecostés el derramamiento del Espíritu Santo sobre sus discípulos y les permitió hablar en otros idiomas, de forma tal que todos los que estaban allí, que yo conté que habían como por lo menos 17 nacionalidades diferentes, allí podíamos encontrar que todos los entendían a ellos en su propio idioma, o sea que era una manifestación poderosa del Espíritu Santo. Pero realmente lo que estaba ocurriendo no era eso era secundario, era que Cristo estaba siendo ungido en el cielo para ministrar en el santuario verdadero. Bien, amables televidentes, hemos llegado al final de esta primera parte. Como quedan temas interesantes, vamos a tener que hacer una segunda parte, porque las cosas de Dios no pueden dejarse a media. Entonces, pues, termina la primera cápsula religiosa de cápsula. Entonces termina la primera parte. Adelante, señor director.